Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Estamos contentos nuevamente de que hermanos nos sintonicen. Podamos tener sintonización para poder nosotros compartir temas espirituales. El tema de hoy día se llama, mis amigos, los dos cimientos. El otro culto yo le conté que los hermanos testigos de Jehová me habían regalado una Biblia, ¿ya? Aquí hoy día vamos a utilizar el primer tema con la Biblia. Ya esta es una nueva versión que ellos tienen de la traducción del Nuevo Mundo, nuestros hermanos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7 y el versículo 24. Aparecen ahí, mis queridos hermanos, los dos cimientos. Los dos cimientos que nosotros podemos edificar una casa. El Señor Jesucristo hizo una ilustración de dos hombres que construyeron cada uno su casa. Pero hay una diferencia donde la construyeron. Lo vamos a leer de la palabra de Dios y lo vamos, mis queridos hermanos, a meditar acerca de las palabras del Señor Jesucristo. Es palabra de Dios, ¿qué le parece? San Mateo 7, versículo 24 dice: por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El mensaje de Dios, mis queridos hermanos, lo podemos escuchar. Pero el mensaje de Dios no tiene ningún impacto en nuestra vida si no hacemos de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo hacía y predicaba. Jesús no era el padre, dice el padre Gatica, que predica y no practica. Todo lo que el Señor Jesucristo predicaba, Él lo hacía. Quizás nosotros no vamos a llegar a ser la copia del Señor Jesucristo, no somos perfectos. Pero sí tenemos que esforzarnos, como dio el consejo del Señor Jesucristo, de poder practicar lo que la palabra del Señor dice. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y hacemos de acuerdo a lo que dice Dios, lo que leímos o estudiamos la palabra de Dios, somos comparados como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En los tiempos bíblicos, mis queridos hermanos, estaban las tiendas. Cuando una persona vivía de un lugar a otro, un nómade, se vivía en tiendas. Pero cuando una persona quería tener su casa es porque quería establecerse. La casa representa nuestro futuro eterno, nuestra vida eterna. Porque si nosotros no sabemos construir en esta tierra nuestra vida espiritual, no vamos a llegar a la vida eterna. Está hablando de la casa en la fe en Dios, la fe en el reino de Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios que un hombre prudente no solo escuchó. Este hombre prudente quiso hacer una casa y seguramente fue a preguntarle a los maestros dónde era más sabio hacer la casa. El gran maestro, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lógicamente dijo que había que construir sobre la roca. La roca representa a Jesús. Pero cuando la roca representa a Jesús en nuestra vida, cuando nosotros escuchamos a Jesús y hacemos de acuerdo a lo que el Señor Jesús lo hizo. Pero si nosotros creemos en Jesús y no hacemos como Jesús, Él dice, no vamos a dedicar nuestra vida, nuestra eternidad en la roca. Y miren lo que pasa ahora. Como este hombre había edificado su casa sobre la roca, dice, cayó la lluvia. Y esta lluvia no era una lluvia común y corriente. Dice que crecieron las aguas, crecieron los ríos se desbordaron. Y el gran problema, mis queridos hermanos, es que las aguas, los ríos que se desbordaron, llegaron donde la casa. Y no solo llegaron las aguas a los ríos, dice los vientos, y soplaron con fuerza y golpearon contra aquella casa. Vino la agua, vinieron los vientos y daban contra la casa. Pero ¿qué le pasó a la casa? Pero la casa dice, no se vino abajo, porque tenía los cimientos en la roca. Ahí aparece algo bien importante, hermano, los cimientos. Cuando alguien construye, está el cimiento que está abajo y ahí hasta el día de hoy se echan rocas. Después se pone el sobrecimiento y se comienzan a parar las paredes. Mis queridos hermanos, nosotros cuando realmente escuchemos a Jesús y hagamos de acuerdo a Jesucristo y lo apliquemos en nuestra vida, por eso el Señor Jesucristo dijo que bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Pero la palabra de Dios no tiene ningún propósito si nosotros no la vivimos en nuestra vida. En la Biblia dice claramente hay muchas cosas que en los mandamientos de Dios que no están bien.
Pero vamos a ver el segundo personaje. Pero en cambio dice, todo el que escuche lo que he dicho, si que hay otras personas que escuchan el mensaje de Dios, pero no, dice, no lo haga, será como un hombre insensato. Aquí este hombre ya no es prudente, es insensato, es necio, que construyó su casa sobre la arena. Este hombre era insensato, comenzó a construir su casa sobre la arena. Es decir, que estas personas, hermanos, está hablando no de los incrédulos, está hablando de los creyentes, o los que un día escucharon el mensaje de Dios, porque dice, los que escuchan la palabra de Dios y no la hacen, nos transformamos en personas insensatas, que construimos nuestra casa sobre la arena. Pero mire lo que pasó. Nuevamente cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza, sacudieron aquella casa. Pero mire lo que le pasó a esa casa. Y la casa, dice, vino abajo, y fue tremenda su caída. Cuando Jesús terminó, dice, de decir estas cosas, las multitudes estaban impactadas por la manera de enseñar, porque le enseñaba, dice, como una persona con autoridad, no como sus escribas. Aquí, mis queridos hermanos, parece algo bien importante, que el Señor Jesucristo predicaba con autoridad. ¿Y cuándo realmente, hermano, un predicador va a tener autoridad? Un predicador va a tener autoridad, hermano, cuando no únicamente predique la palabra de Dios, sino que cuando la lleve a cabo a su vida. Quizás no perfecto. Por eso el Señor Jesucristo tenía autoridad, porque Él no solo predicaba, sino que Él hacía. Algo bien interesante, ¿cierto? Que nosotros podemos aprender de Jesús, los que entregamos el mensaje de Dios. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas. Y como de costumbre, ¿cierto? Vamos a hacer una oración ante el Señor, ¿qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias que hemos llegado un viernes más, que nos has dado vida, nos has dado salud, Señor. Solamente nuestros hermanos que nos escuchan han tenido problemas, dificultades en la semana, habrán pasado rabia y mal rato, tantas cosas, el estrés también que hoy día está tan de moda, Señor. Que tú nos dé la paz del cielo, que guarde nuestra mente y nuestro corazón, para que no nos enfermemos, Señor. Cuídanos, Señor, protégenos, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.